Hola, hola, bienvenidos. Qué bueno podernos comunicar de esta manera. Quiero recordarles que se les extraña mucho y que estamos orando mucho por ustedes y por sus familias. Pórtense bien y dejen sus comentarios para que podamos verificar que ustedes están viendo estos videos. Gracias por conectarse, bienvenidos y empezamos. Un nombre es como una fracción, cuyo numerador corresponde a lo que él es, en tanto que el denominador es lo que cree ser. Cuanto más grande es el denominador, más pequeña es la fracción. Con esta frase quiero iniciar nuestro tema del día de hoy, que ayer mandé un video como de introducción a lo que vamos a ver, y es tipos de funciones cuadráticas. Hemos estado viendo ecuaciones cuadráticas y ahora pues nos está tocando ver funciones cuadráticas. Recordemos que una función cuadrática está representada por parábola. Su gráfica se llama una parábola y va a depender de una ecuación cuadrática, que es su base para poder realizar la función cuadrática. Dentro de esto, entonces, tenemos que tomar en cuenta que el primer análisis que vamos a hacer en tipos de funciones cuadráticas es cuando obtengamos una ecuación donde solo tengamos un ax al cuadrado, es decir, un valor a que puede ser de 1 hasta el infinito positivo y un x elevado al cuadrado. Solamente esa va a ser nuestra ecuación cuadrática. En base a esto nosotros tenemos que operar y encontrar la gráfica, sabiendo entonces que no tenemos b o que b va a ser igual a 0 y que tampoco tenemos c va a ser igual a 0. Entonces, para ir viendo de mejor manera vamos a ir graficando. Si yo tengo una ecuación cuadrática, es decir, un ax al cuadrado, esta ecuación su parábola va a pasar por el centro, más o menos, haciendo un pequeño análisis va a ser así. Pero ¿qué pasa si en vez de que sea ax, es decir, voy a colocar aquí solamente el a va a ser 1, es decir, solamente x al cuadrado? Pero ¿qué pasa cuando yo tengo, por ejemplo, una fracción donde sea 2x al cuadrado? ¿Sí? Entonces, esta ecuación, a la hora de graficarla, de igual forma va a pasar por el centro, pero va a ser más estrecha. Pero ¿qué pasa si el valor es, por ejemplo, igual a decir x al cuadrado partido 2? Esta gráfica, esta parábola va a ser más ancha. ¿Qué quiere decir? Que entre a sea mayor, más reducida será la gráfica. Y entre a sea menor, más ancha va a ser la gráfica. Entonces, a simple vista podemos verificar que si comparamos dos ecuaciones de esta clase, ¿cuál de ellas será más ancha o más estrecha? A simple vista, sin necesidad de realizar una gráfica. El otro tipo de función cuadrática que vamos a analizar es la siguiente. Aquí vamos a tener entonces una ecuación que vamos a trasladar a ser una función, pero esta ecuación ahora va a tener un valor c, es decir, un valor independiente, no acompañada de ninguna variable, sino puede ser un número cualquiera.
y que no va a existir a un b. ¿Qué sucede en este caso? La gráfica, si yo tengo, por ejemplo, voy a colocar una función normal de la cual hemos partido, un 2x al cuadrado. Esta va a ser la central, va a pasar por el punto 0, 0. Aquí. Entonces, si yo le voy agregando a esta ecuación, por ejemplo, un 2x al cuadrado más 1, por ejemplo, le agrego ese 1. Ese 1 es representación de C. ¿Qué sucede con ese 1? Ese 1 me va a indicar que yo voy a mover una unidad en el eje Y. El eje Y, el eje X. Es decir, que en vez de que pase por el punto 0, 0, ahora va a pasar por el Y1. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo en vez de sumar, yo resto? Por ejemplo, 2x al cuadrado menos 1. Ese 1 significa que mi gráfica se va a mover un espacio, pero ahora en el eje negativo de Y. Es decir, que su traslación, la traslación de esta función cuadrática hecha una parábola, cuando tenemos un valor en C, va a moverse sobre el eje Y. Muy bien, esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Yo necesito saber que usted está comprendiendo este tema. Por lo tanto, voy a necesitar que usted responda a esta pregunta. Cuando usted vea este video, por favor, en la publicación que vaya a estar este video, usted pueda responderme mediante un comentario sobre la pregunta que yo voy a escribir de esta manera. ¿Qué pasa si sumo a x al cuadrado 1 más 2? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa si yo le sumo a x al cuadrado un número 2? ¿Cuál es la reacción dentro de la parábola? Muy bien, gracias por estar al pendiente, ánimo y bendiciones.